Entonces, en esta exposición vamos a tratar la intoxicación por clorofenoles y nitrofenoles. Para iniciar, tenemos la presentación de un caso clínico donde tenemos un paciente masculino de 36 años de edad, el cual hace 3 meses se encontraba trabajando en el campo como agricultor. Este en su lugar de trabajo no usaba ningún tipo de protección y estuvo en contacto con el tóxico en cuestión, el clorofenol. Su jornada de trabajo era aproximadamente 9 horas y el día 16 de marzo empezó con una sintomatología caracterizada por catarro, sudor profuso, sensación de ardor en todo el cuerpo y al trabajar con la tabla fumigada recientemente notó que las manos le quedaban cenizas y su orina era amarilla. Vamos a ver que el día 31 de marzo creyó padecer de gripe debido a una tos con acceso, con expectoración de color blanco verdoso y dolor de espalda, así como disfagia, sensación de un cuerpo extraño en la glotis que aumentaba la tos, sudores profusos y fríos, y resequedad en boca y garganta. Vamos a observar también que además tuvo una fiebre no cuantificada, anorexia marcada, mareo discreto y cefalea frontoparietal marcada. En esa fecha ingresó el paciente al hospital con parestesias discretas en los dedos de las manos y visión borrosa, habiendo desaparecido el sudor y tal vez bajado de peso. Su estado mejoró con venoclisis y terapéutica no específica. En cuanto al tipo de intoxicación, tenemos que la intoxicación por clorofenoles y nitrofenoles comprende las intoxicaciones agudas, pues las manifestaciones clínicas del paciente comienzan a aparecer antes de las 48 horas después de la exposición a estos plaguicidas. Además, también encontramos que estos tóxicos penetran en el organismo a través de las vías oral, inhalatoria y dérmica. Hay que tener en cuenta también que el compromiso del paciente va a depender de la dosis y el tiempo transcurrido a la exposición a dicha cantidad de tóxico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos ver que la mayoría de los pacientes presentan pocas horas después de la exposición síntomas y señales generalizadas pero no específicas, entre las cuales se encuentran la transpiración profusa, sed, fiebre, dolor de cabeza, confusión, malestar y lasitud, que es un estado de cansancio y debilidad. Encontramos que la estimulación del metabolismo oxidativo en las mitocondrias celulares va a conducir a la hipertermia, taquicardia, deshidratación y otros síntomas ya mencionados. A su vez, se pueden evidenciar otras sintomatologías como disnea, temblores, cianosis y acidosis metabólica, como otro que se ve en la diapositiva. Observaremos también que horas después de la ingestión va a haber vómitos, diarrea y un olor peculiar en el aliento. Los nitrofenoles dan coloración amarilla en orina y mucosa, indicando así un compromiso hepático. Además, un contacto tópico con los mismos se podría indicar por la aparición de manchas amarillas en la piel y el cabello. Finalmente, la inquietud, recelo, ansiedad, conducta maníaca, convulsiones reflejan daño cerebral, y la aparición de convulsiones y de coma dan señal de una intoxicación severa. Vamos a observar que en cuanto a la estabilización del paciente intoxicado con clorofenoles y nitrofenoles, la sintomatología puede ser causada por un aumento del metabolismo, como se mencionó, lo cual puede generar hipertermia, o por una estimulación del centro respiratorio, lo cual puede generar una pérdida de CO2 que lleva a alcalosis respiratoria, lo cual lleva a que el riñón intente compensar esto eliminando sales y genera de esta manera así una acidosis metabólica. En cuanto a el sistema de En cuanto al sistema de manejo, vamos a evidenciar que este va a ser un sistema ABCDE, en donde vamos a ver que la letra A va a indicar que, debido a los problemas musculares y a la debilidad general, puede encontrarse parálisis diafragmática, por lo cual es importante asegurar vía aérea. En cuanto a la letra B, vamos a ver que debido a la agitación, hipertermia y debilidad, los pulmones no podrán suplir la demanda de oxígeno, por lo que vigilar la saturación de oxígeno del paciente va a ser necesario, y suministrar oxígeno si la situación lo amerita. En cuanto a la letra C, vemos que las complicaciones que encontramos son la deshidratación y la hipertermia. También hay que tener en cuenta el aumento de la frecuencia cardíaca que la acompaña. Por ende, estos sintomatologías o estos aspectos pueden tratarse mediante el uso de medios físicos para disminuir la temperatura y suministrar líquidos. En cuanto a la letra D, vemos que es posible que se generen convulsiones, deterioro del estado de la conciencia secundaria a la acidosis. Para el primer caso, vemos que administrar sedantes es importante y para el segundo, mantener el equilibrio ácido-base es importante para que dicho evento deje de estar presente en el paciente. En cuanto a la letra E, vemos que el tóxico es altamente lipofílico, por lo cual se absorbe fácilmente por la piel. El retiro de ropas y un baño exhaustivo del paciente es necesario para evitar la complicación del cuadro clínico de este. Hablando del enfoque diagnóstico, nosotros tenemos que tener en cuenta que la anamnesis va a ser una pista muy fundamental para nosotros en urgencias cuando estamos tratando con pacientes intoxicados. Esta nos va a dar un amplio espectro de sospecha para cuál es el tipo de tóxico y cómo fue la exposición a este. En esta vamos a indagar en lo que sería la ocupación y la labor específica que realiza nuestro paciente en ese trabajo, ya que nos va a brindar pistas importantes para saber si estuvo o no expuesto al tóxico. También tenemos que indagar en el hecho de si hubo métodos que me permitan que no haya contacto entre el tóxico y nuestro organismo. Métodos de protección como guantes, batas, mascarilla, tapabocas. Y tenemos que determinar por dónde fue que fue el ingreso del tóxico, ya sea por vía dérmica,
qué tan amplio fue la zona recorrida por vía dérmica, si fue inhalado o si fue consumido. A nivel del examen físico, nosotros vamos a mirar lo que son la piel y las mucosas, ya que en caso de que sea piel y haya sido por vía dérmica la exposición al tóxico, vamos a ver que hay una descamación en esta área, y ya sea que fue por vía inhalada o vía ingerida, vamos a ver que hay irritación y eritema de estas mucosas. A nivel del examen respiratorio vamos a encontrar lo que son estertores finos y murmullo vesicular disminuido. A nivel del sistema neurológico vamos a encontrar lo que son las afectaciones del estado de conciencia y incoordinación de la prueba dedo-nariz. Y a nivel de los signos vitales vamos a encontrar un pulso amplio y una presión arterial algo elevada. Ahora bien, describiendo la sustancia tóxica tenemos dos grupos, los clorofenoles y los nitrofenoles. Los primeros se caracterizan por presentarse en estado sólido, a diferencia del 2-clorofenol que por lo general está de forma líquida. De igual forma son volátiles y tienen una alta liposolubilidad. Adicional a lo anterior, los nitrofenoles se caracterizan por ser insolubles en agua y por disolverse en disolventes orgánicos. En cuanto a los usos, tenemos que los clorofenoles de 2-cloro van a ser utilizados como pesticidas, el 4-clorofenol como antiséptico y el pentaclorofenol principalmente para tratar la madera, mientras, en contraste, los nitrofenoles son utilizados principalmente en la agricultura como herbicidas, así como emulsiones para aplicarse en los rocíos, así como para fórmulas para polvos suplantantes. El riesgo de exposición va a estar principalmente representado por el agua contaminada, por el aire contaminado y por el riesgo de exposición laboral, el cual constituye sin duda el principal factor de riesgo para intoxicarse por estas sustancias. En cuanto a la toxicocinética, tenemos que los clorofenoles van a tener tres vías de entrada, la dérmica, la inhalatoria y la oral, siendo esta última la más importante, en contraste con el pentaclorofenol, que a pesar de pertenecer a este grupo, su principal vía de entrada va a ser la dérmica, como en el caso de nuestro paciente. En cuanto al metabolismo, vamos a ver que su biotransformación por lo general es limitada. Y en cuanto a su eliminación, esta por lo general se va a realizar a través de la orina. De igual forma, otra característica de estos compuestos es que tienen una alta fijación a proteínas, lo que hace que su vida media varíe mucho. Por otro lado, tenemos que los nitrofenoles van a tener las mismas vías de entrada, sin embargo, va a variar en cuanto a su metabolismo. Es decir, estos iban a sufrir una biotransformación parcial que va a estar determinada por una reducción y por una conjugación. En cuanto a la eliminación respecta, vamos a ver que aunque esta se hace a través de la orina, su excreción, a diferencia de los clorofenoles, es principalmente hepática, de 5 a 14 días, en contraste con los clorofenoles cuya excreción es principalmente renal. En el mecanismo de acción vamos a ver que los clorofenoles y los nitrofenoles van a inducir sus efectos en el organismo a través de dos procesos. El primero, la estimulación del centro respiratorio, lo que nos va a llevar a los pacientes a una acidosis respiratoria severa. Y el segundo, por el desacoplamiento de la fosforilación oxidante por la precipitación de proteínas, lo que lleva a los pacientes a un incremento del metabolismo oxidativo y a una producción de calor. Además, los nitrofenoles se han demostrado como compuestos más activos para inducir este desacoplamiento de las proteínas mencionado anteriormente. En cuanto a las dosis tóxicas, es menester mencionar que no existen muchos estudios y por lo general todos los que se encuentran son estimaciones. Por lo tanto, tenemos que los clorofenoles van a tener una dosis letal media de 50 a 500 miligramos por kilogramo en una administración oral. Como se mencionó, esto es solamente una estimación. Por otro lado, los nitrofenoles van a tener una dosis letal media de 25 a 50 miligramos por kilogramo. En cuanto a la identificación del paciente intoxicado con clorofenol y nitrofenoles, es importante la toma de muestras biológicas como de sangre y orina del paciente para posteriormente identificar el compuesto tóxico en su organismo. Para ello se puede utilizar cromatografía de gas líquido para detectar y medir los compuestos clorofenólicos en sangre y orina. Vamos a observar también que las muestras de orina deben obtenerse tan pronto como sea posible después de la exposición, debido a que bajo condiciones normales los herbicidas pueden excretarse. Con la descontaminación del paciente tenemos que tener en cuenta de que si la exposición al tóxico fue por vía dérmica, tenemos que hacer un lavado exhaustivo de la piel del paciente y retirar las prendas. Y si por el contrario fue una intoxicación por vía oral, tenemos que hacer un lavado gástrico con carbón activado
para eliminar la mayor cantidad de tóxico que aún se encuentren en el tubo digestivo. Se debe aplicar benzodiazepinas para poder tranquilizar al paciente, para que éste no entre en estado de coma o convulsiones. Se deben suministrar líquidos intravenosos para que el riñón pueda eliminar la mayor cantidad del tóxico que aún continúe en circulación. También pues tenemos que tener en cuenta lo que sería una posible hemodiálisis en caso tal de que los niveles en sangre sean muy elevados. Hablando un poco de la epidemiología, tenemos de que en Colombia, debido al aumento de la actividad agroindustrial, es muy común encontrar diferentes tipos de intoxicaciones con diferentes pesticidas. Sin embargo, no hay evidencia en la literatura colombiana de cuál sea el porcentaje de prevalencia con este tipo de plaguicidas.